for today. Thank you for the word that you're going to give us. Father, speak to our hearts and let this word becoming a powerful seed in our lives in the name of Jesus. And the people of God says, Amen. Amen. Bienvenidos nuevamente a una edición más de World Worship Revival Center. Welcome once again to World Worship Revival Center. Los saludamos desde la hermosa ciudad de Collingwood, Ontario, Canadá. We bring greetings from Collingwood, Ontario, Canada. Y esperemos que esta palabra pueda edificar tu vida. And we really hope that this word will edify your life. Y pueda ser de bendición para tu vida. It will bring blessing to your life. Vamos al libro de Juan, capítulo número 2. Let's go to the book of John, chapter 2. Y el Señor nos va a dar una revelación de su palabra el día de hoy. And the Lord will give us a revelation of His word today. Dice la palabra en el capítulo 2, versículo número 1. Chapter 2, verse 1 says, Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. On the third day there was a wedding in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Now both Jesus and his disciples were invited to the wedding. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. And when they ran out of wine, the mother of Jesus said to him, they have no wine. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. And Jesus said to her, woman, what does that your concern have to do with me? My hour has not yet come. Su madre le dijo a los que le servían, hacer todo lo que él os dijere. His mother said to the servants, whatever he says to you, do it. Y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme el rito de la purificación de los judíos, en los cuales, uno de los cuales cabían 2 o 3 cántaros. Now there were set there 6 water pots of stone, according to the manner of purification of the Jews, containing 20 or 30 gallons apiece. Versículo 7. Jesús les dijo, llenar esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Verse 7, Jesus said to them, fill the water pots with water, and they filled them up to the brim. Otra vez escucha lo que dice la palabra. Jesús les dijo, llenar estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Again, look at what Jesus says. He said to them, fill the water pots with water, and fill them to the brim. Entonces le dijo, sacar ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. And he said to them, draw some out now and take it to the master of the feast. Cuando el maestro de sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. When the master of the feast had tasted the water that was made wine and did not know where it came from, but the servants who had drawn the water knew, the master of the feast called the bridegroom. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. And he said to him, every man at the beginning sets out the good wine, and when his guests have well drunk, then the inferior. You have kept the good wine until now. Yo quiero hablarte el día de hoy I want to speak to you today acerca de el primer milagro que el Señor hizo about the first miracle that the Lord ever did y el último milagro que el Señor hizo. and the last miracle that the Lord ever did. Y tiene que ver con el vino. And it has to do with the wine. ¿Por qué el vino? Why the wine? La palabra del Señor habla que el vino es lo que muchas veces alegra los corazones. The word of the Lord says that the wine is most of the time what brings joy to the heart. Pero dice la palabra que Jesús había sido invitado a una boda. But the word says that Jesus was invited to a wedding. Sus discípulos también fueron invitados a una boda. His disciples were also invited to a wedding. Pero dice la palabra que la mamá de Jesús, la madre de Jesús, María, también había sido invitada. But the word says that also Mary, the mother of Jesus, was invited. Y dice la palabra que prácticamente a la mitad de la reunión o la mitad de la fiesta, And the word says that practically at the middle of the feast, el vino se había acabado. the wine had gone out. Y dice la palabra que vinieron a la madre de Jesús a decir, And they said they went to Mary, the mother of Jesus, se acabó el vino. and they said to her, the wine is gone. Y como había una necesidad, And because there was a necessity, la madre de Jesús, the mother of Jesus, María, Mary, se acerca al maestro, comes to the master o se acerca a su propio hijo, or his own son. se acerca a Jesús He comes to Jesus y le dice, hijo, and he says, son, nos hemos quedado sin vino. we're left without wine. Y dice la palabra que Jesús contestó,
And the word says that Jesus answered, ¿Yo qué tengo que ver contigo, mujer? what do I have to do with this woman? No le dijo mamá, He didn't say to her mother. le dijo mujer. He said to her, woman, Aún mi hora no ha venido. my time has not yet come. He also said, Aún mi hora no ha llegado. my time has not yet come. Aún la manifestación de la gloria de Dios The manifestation of the glory of God todavía no ha venido. has not yet come. Pero escúchame, But listen, dice la palabra que Jesús The word says- es el Hijo de Dios. the word says that Jesus is the Son of God. Y hasta este momento Jesús And even now Jesus no había hecho ningún milagro. hadn't done any miracles. 30 años habían pasado 30 years had passed, y la palabra no registra ningún milagro. and the word doesn't register any miracles. Pero dice la palabra que ahora hay una necesidad. But now the word says that there's a ¿Y necessity. cuál es la necesidad? And what's the necessity? La necesidad es vino. Wine. Vino es la necesidad. Wine is the necessity. ¿Por qué vino? Why wine? Porque en una fiesta Because in a feast, el vino the wine es lo que prácticamente hace que la fiesta continúe. is what practically keeps the feast going. Y dice la palabra que la madre le dice a Jesús, So the mother says to Jesus, no hay vino. there's no wine. ¿Qué tengo contigo, mujer? What do I have to do with you, woman? Pero fíjate lo que la madre de Jesús, María, But look at what the mother of Jesus, le Mary, dice a los discípulos. says to the disciples. Versículo 5. Verse 5. Todavía Jesús no había hecho absolutamente nada. Jesus hadn't done anything yet. Pero la madre le dice, tenemos necesidad de vino. But the mother says, we have a necessity of wine. Y la madre después dice, And then the mother says, hacer todo, versículo 5, hacer todo lo que Él les diga que hagan. verse 5 says, whatever he says to you do it. Y eso es tan importante. And this is so Porque important. para poder ver los milagros, Because for us to see miracles, tenemos que preparar el milagro. we have to prepare the miracle. ¿Y cómo se prepara el milagro? How do you prepare the Con miracle? la expectativa. With the expectation. La madre le dijo a los sirvientes, The mother said to the servants, todo lo que Él les diga everything he tells you que to do, ustedes hagan, that you need to do, lo tienen que hacer. then do it. O sea que Jesús ya no solamente la madre le había pedido algo, So Jesus, that Mary hasn't just asked something for sino que Jesus, la madre lo puso más allá todavía. but the mother put him even beyond that. Había una petición, There was a petition, pero ya la petición but the petition se convirtió now turned en un into requerimiento a requirement, de un milagro. the requirement of a miracle. Nosotros muchas veces tenemos peticiones para con Dios. And many times we have petitions to God. ¿Cuántos tenemos peticiones para How con many of Dios? us have petitions to Pero God? yo te quiero llevar a un requerimiento que el milagro es lo que ocurre. But I want to take you to the requirement of the miracle. ¿Y cuál es el requerimiento de un milagro? And what is the requirement of the miracle? La obediencia. The obedience. La obediencia. Obedience. Dice la palabra que la madre le dijo a los que servían, The word says that the mother said to the servants, hacer todo, whatever he says you to háganlo. do it. Y dice la palabra que cuando él escuchó, Jesús escuchó, ahora mi mamá, mi madre, And the word says that now when the he heard his mother, no solamente sabe que yo soy el Hijo de Dios, doesn't just know that I am the Son of pero me God, está poniendo un requerimiento. but she's putting on me a requirement. ¿Y a través de qué ponía el requerimiento? And through what was putting the A requirement? través de la obediencia. Through the obedience. Porque cuando le dice a los que servían, Because when he said to the servants, hacer todo lo que él les diga, do whatever he tells you to do, lo iban a hacer. they would do it. Y dice la palabra en el versículo 6. And verse 6 Y says, estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. now there were there 6 water pots of stone, according to the manner of purification of the Jews, containing 20 or 30 gallons apiece. Según el cálculo, cada uno de estos tinajas According to the calculations, each of these jars, le cabían casi 120 litros de vino. about 120 liters of wine would go in there. ¡Qué fiesta! What a feast. 120 botellas de una sola tinaja. 120 bottles of one pot or jar. Eran 6 tinajas. ¿Cuántos litros hay? A ver, saquen It was matemáticas. about 6 pots, so how many liters were they? See if you can do some math. 720 litros. 720 liters. 720 botellas de vino. 720 bottles of wine. De un litro.
of 1 liter. Usted diga, eso es demasiado. And you would say, that's too much. Eso es demasiado. That's too much. Imagínense. Imagine. No dice la palabra cuántos invitados eran, The word doesn't say how many people were attending the wedding, pero es mucha cantidad de vino. but it's a lot of wine. Pero ¿por qué fue tanta cantidad de vino? But why so much wine? Escuchen. Listen. Porque los siervos Because the servants, tuvieron la obediencia. they were obedient. Dice el versículo 6, Verse 6 el says, versículo 7. verse 7, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. and Jesus said to them, fill the water pots with water, and they filled them up to the brim. Y aquí yo quiero hablarte de algo que es tan importante And here I entender. want to talk to you about something really important to understand. Hay veces que nosotros queremos milagros. There are times that we want ¿Cuántos miracles. tenemos peticiones? How many of us have ¿Cuántos queremos petitions? milagros? How many of us want miracles? Y a veces perdemos las cosas tan And sencillas sometimes we miss the subtle things o tan simples or the simple things, que el milagro no viene. and the miracle doesn't come. Porque a veces queremos cosas complicadas. Because sometimes we want complicated things. Y el Señor siempre nos pide cosas simples. And the Lord is always asking us for simple things. El Señor les dijo, He said to them, llenen estas tinajas de agua. fill these water pots with water. Y dice la palabra que los siervos las llenaron hasta donde, hasta arriba. And the servants filled them up to where? To the brim. Dilo conmigo, hasta arriba. Say with me, to the brim, to the top. Versículo 8. Verse 8. Entonces le dijo, sacar ahora y llevarlo al maestro de sala. And he said to them, draw some out now and take it to the master of the feast. Escúchame. Listen, ¿Quién llenó las tinajas de agua? who filled the water pots with water? Los sirvientes. The servants. Ahora Jesús les dice, Now Jesus says to them, llevar take some lo que acaban de llenar, el agua, of what you filled with water y presentarlo al maestro de and sala. present it to the master of the feast. Y dice la palabra, enseguida dice, y se lo llevaron. And the word says after, and they took it to the master of the feast. Ahora yo quiero que pongas atención. Now I want you to pay attention here. Los siervos sabían lo que habían hecho. The servants knew what they'd done. Ahora yo quiero que te pongas en el lugar de ese siervo. Now put yourself in the place of that servant. Ponte en el lugar de ese siervo. Put yourself in the place of the servant. Jesús le está diciendo, Jesus is saying to them, llévala, lo que acabas de llenar, take what you just filled, y llévalo al maestro de sala. take it to the master of the feast. Ponte en ese momento en los pies de esas personas. Put yourself in that moment, in the shoes of that Ellos person. sabían lo que habían hecho. They knew what they had done. Y dice la palabra en el versículo 8, And in verse 8 it says, versículo 8, verse 8, versículo 9. verse 9, sorry. Cuando el maestro de sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que la habían sacado del agua, llamó al esposo. When the master of the feast had tasted the water that was made wine, and did not know where it came from, but the servants who had drawn the water knew, the master of the feast called the bridegroom. Escuchen, Listen, yo lleno las tinajas de agua I filled the pots with water, y agarro agua, and once again I draw out water, y Jesús me dice, and Jesus says to me, llévalo al maestro de sala. take it to the master of the feast. Los milagros muchas veces requieren Miracles sometimes require tu obediencia, your obedience, pero no solamente tu but obediencia, not just your obedience. va más allá de It obediencia, goes beyond obedience. va lo que se llama confianza. It's called confidence or trust. Yo sé, yo voy a ponerme en el lugar del siervo, yo soy el I'll siervo. put myself in the place of the servant. Jesús I'm me the dijo, servant, and Jesus says to me, Llena las tinajas de agua, fill the pots with yo las water. llené, I filled them. ahora Jesús me dice, Now Jesus says to me, toma del agua take some of the water y llévalo y preséntalo and take it and present it al maestro de to sala. the master of the feast. Dos cosas, Two things. primeramente la obediencia, First of all, the obedience. pero número dos, But number two, es una obediencia que tiene riesgo. it's an obedience that has risk.
Porque ¿quién se está poniendo en el medio de ese milagro? Because who's putting himself on the line for that miracle? Muchas veces Jesús te va a poner en un lugar que parece un lugar de And humillación. many times Jesus will put you in a place that may look like a place of humiliation. En un lugar de que a veces es como, voy a pasar una A vergüenza. place where you can say to yourself, oh, I may go through a shame here. Y muchas veces nosotros no hacemos las cosas porque nos da temor, nos da And vergüenza. sometimes we don't do things because we fear or we're ashamed to do them. Hola. Pero muchas veces los milagros But ocurren many times miracles happen cuando uno se pone en un lugar de vulnerabilidad. when you put yourself in a place of vulnerability. Y ese es el problema. And that's the problem. Queremos cosas seguras. We want secure things. Pero Dios te dice, But God says yo to quiero you, gente que sea I vulnerable. want people who are vulnerable. Y no sabemos muchas veces cómo ser And vulnerables. we don't know many times how to be Porque no queremos vulnerable. pasar vergüenza. Because we don't want to be No humiliated. queremos pasar humillación. We don't want to be humiliated. Pero escúchame, But listen, los milagros ocurren miracles happen cuando uno entiende when you understand que es a través de la obediencia. that it is through the Y obedience. dice la palabra algo muy importante. And the word says something very important. Jesús Jesus tomó la forma de hombre took the shape of a man y se humilló and humbled himself. hasta lo sumo. Humbled himself. Hasta lo sumo. To the most extreme. To the extreme. Yeah. Okay. Jesús, Jesus, siendo Dios, being God, tomó la forma de hombre took the shape of a y man. dice la palabra And the word que says se humilló that he humbled himself hasta lo sumo. to the extreme. Nosotros We no vemos milagros don't see miracles porque nuestro orgullo because our pride, está en el medio de las cosas. it's in the middle of things. Está en el medio de lo que queremos. In the middle of the things that we Pero a veces want. no queremos pagar el precio. But most of the time, we don't want to pay the price. ¿Y cómo me voy a ver? And how would I look? Me voy a ver ridículo. I'll be ridiculous. Y muchas veces la gente And many times prefiere people quedarse bien would just rather stay as they are que pasar por el ridículo. than going through a place of being ridiculous. Jesús te pone en un lugar Jesus will put you in a donde place muchas veces where many times, delante de los ojos de los hombres before the eyes of man, vas a parecer you ridículo. may look ridiculous. Pero el resultado es, But the result si is lo obedeces, that if you obey, vas a ver su gloria. you will see His glory. ¿Qué quieres ver? What do you want to see? ¿Quieres ver su gloria? Do you want to see His ¿O glory? quieres pretender Or do you want to y quedar pretend bien con los hombres? and be left good with man? Yo quiero decirte, I want to tell you, este siervo the servant sabía lo que había hecho. knew what he had done. Ahora le estaba diciendo a Jesús, Now he was saying to sé Jesus, vulnerable. be vulnerable. ¿Por qué va a ser vulnerable? Why would he be Porque él vulnerable? sabía lo que había hecho. Because he knew what he had done. ¿Qué le voy a ir a presentar al maestro de sal? What am I going to present to the master of the feast? Agua, Water? agua. Water. Jesús había dicho, ve And Jesus said, go y preséntalo and present al it maestro de to the sal. master of the feast. ¿Sabes lo que sucede? And you know what Para ver un happened? milagro, To see a miracle, primeramente tienes que ser obediente. first of all, you need to be obedient. Y número dos, And number two, tienes que confiar. you have to trust. Y número tres, And number three, tienes que ponerte en el riesgo you have to put yourself at risk. de un ridículo. A risk of being ridiculed. Ponte en el lugar de ese siervo. Put yourself in the place of the servant. Yo sé lo que he hecho. I know what I've Yo sé done. de qué lo llené. I know what I filled Y the ahora pots voy with. delante del maestro de sala. And now I have to go before the master of the ¿Quién es feast. el maestro de sala? And who is the master of the Era el feast? catador de los vinos. He was the Catador, o sea, sí, el que sabe del he vino. who knew about the wine. Ustedes han visto en los restaurantes Do you see in the restaurants que cuando a una persona le sirven un vino, that when a person they serve some wine, le traen el vino, le ponen poquito vino nada más en la copa. they just put a little bit of wine in the cup. Y usted ve que la gente lo que hace empieza a darle vuelta. And a you la see how people begin to stir the cup, copa. Luego lo huelen and then they smell it, y luego lo prueban. and then they try it. Ahora, ¿por qué hacen siempre eso, Now, darle vuelta? why do they always do this and stir it? Y luego lo huelen And then they smell it, y luego lo toman. and then they drink it, Porque están probando because they are trying el sabor, the taste, la textura del vino. the texture of the wine. Y muchas veces tú no sabes por qué lo And many hacen, times you don't know why they do it. pero para no quedar en ridículo,
but to not be a cuando ridicule te sirven un poco de vino, when they serve you some tú wine. dices, bueno, voy a parecer que sé, Well, soy un buen catador de I'll vino. look like I know something. So I'll Y me sirven el so, vino, so they serve me the le wine, doy vuelta a la copa, and I begin to stir it, lo huelo, and I smell it, y luego lo como. and then I drink it. Y luego digo, está And bueno, then I say, oh, it's good. it's good. Escúchame, Listen, el siervo the servants sabía knew lo que había hecho what he had done. y se fue a poner And then en las tres he cosas. put himself in those three things. Obedeció, He obeyed, confió he y trusted, se puso en riesgo. and then he put himself at risk. Nosotros muchas veces no queremos el riesgo. And many times we don't want the risk. Hola. Hello. Nos gustan las cosas seguras, We want secure things. pero la fe But faith es algo que tiene riesgo. is something that has risk. Póngase en el lugar, póngase en los zapatos de este siervo. Put yourself in the shoes of that servant. Y dice la palabra que cuando le entregó el agua, And the word says that when he gave him the water, y dice, él sabía de dónde venía. and he said that he knew where it had come El from. maestro Sala no sabía dónde venía, The master didn't know where it came from. pero cuando lo probó el maestro de Sala, But when the master of the feast tasted, wow, qué bueno el vino. this is a good wine. Y dice que inmediatamente mandó llamar al esposo And then he said immediately he called the bridegroom. y le dice, oye, And he said, listen, generalmente generally el buen vino the good wine se sirve primero. is served at the beginning. Y cuando ya la gente está And borracha, then when people are practically drunk, le puedes dar vodka, le puedes dar you give them tequila, tequila or vodka or le puedes whatever. dar todo lo que You quieras, can give them whatever they porque ya want están borrachos. because they're already drunk. Pero tú But you has reservado el vino, reserved the wine, el mejor the vino. best wine. Dilo conmigo, el mejor Say vino. with me, the best wine Para el último. for last. Ahora, ¿por qué Jesús está haciendo eso? Now, why is Jesus doing this? Porque Jesús, siempre que tú lo obedeces, Because every time that you obey Jesus, confías en you're Él trusting Him, y estás dispuesto a hacer el ridículo, and you are you're allowing yourselves to be ridiculed, el milagro está. the miracle is there. El milagro está. The miracle is there. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? What was the first miracle of Jesus? Convertir el agua Turning the water en vino. into wine. Ahora, ¿cuál es tu necesidad? Now, what is your need? ¿Cuáles son las cosas que tú necesitas? What are the things that you need? ¿Habrá cosas que necesitas? Will there be things that you need? ¿Habrá milagros que necesitas? Miracles that you need? Ahora, ¿por qué no los vemos? Now, why we don't see them? Porque muchas veces no nos alineamos a la obediencia. Because many times we don't align ourselves to the obedience. Alinearse a la obediencia, And aligning yourself with the obedience, eso es poderoso. that is very powerful. Es poderoso. It's powerful. Y muchas veces las cosas torcidas And many times the things that are twisted o las cosas que no están alineadas, or things that are not aligned, Dios no puede trabajar en algo God cannot work in something que no está recto, que no está alineado. that is not upright or aligned. Por eso las plomadas, Which is why la plomada. You speak English? yes, I don't know how you say that. No sé lo que dice plomada. Is the thing that people use to align. plumb line. La plumb line. Plumb line. Thank you. You know English. He needs to learn English. La plomada es So algo the que se usa plumb line is something that you use para medir to measure que no estén las cosas torcidas, that things are not twisted, que estén las cosas that rectas. things are upright. Hace poco me puse de travieso A little while ago, I was doing something mischievous, ya en mi casa y tratando de ser carpintero. trying to be sort of a carpenter. Quité los gutters, So I removed the gutters of the house on the top, y me di cuenta de que uno podía empujar la fascia, que es uno que cubre la madera. and I found that you could actually push
the fascia, which is where the wood is. y me di cuenta que estaba podrida la madera. And I found that the wood was actually rotten. Y cuando saqué el gutter y cuando saqué la fascia, So when I removed the fascia and the gutter, estaba todo podrido. it was all rotten. Se estaba todo desintegrando. Everything was disintegrating. Y lo que hice fue ir a comprar una madera And so what I did is I went to buy some wood, para colocar la nueva madera to place it y para ponerla. and to put it there. Pero resulta que no tuve pues no tuve en ese momento el entendimiento But at that time, I didn't have the understanding de comprar la madera to buy the wood y de ver si la madera estaba and recta. to see if actually the wood was straight. De modo que yo corto el pedazo de So I madera cut the piece of wood y lo coloco, and I put it there, pero quedó todo torcido. but it was all bent. Y cuando quería poner nuevamente todo en lugar, And when I wanted to put back everything in place, no funcionaba. it wasn't working. ¿Por qué? Why? Porque estaba desalineado. Because it was disaligned. No estaba It alineado. wasn't aligned. Y muchas veces no podemos hacer o no podemos terminar algo And many times we cannot finish something cuando no está bien alineado. when it's not properly aligned. Y tuve que ir a comprar otro pedazo de And I madera, had to go and buy another piece of wood. pero no me di cuenta tampoco. And I also didn't see. Y ahora estaba de la otra manera And I torcido. was actually bent the other way. O sea, uno estaba torcido para So acá one was bent this y way, el otro estaba torcido para and the allá. other one bent the other way. Y no podía poner las cosas que están en escuadra, necesitan estar bien And I alineadas. couldn't put the things in place because they need to be properly Y aligned. otra vez tuve que sacar la madera And nuevamente. so again, I had to take out the new wood. Y ahora entender, And now I understood no puedo terminar algo I cannot finish que something no está cuadrado that o is not alineado properly aligned si la madera no está recta. if the wood is not right or straight. Y el Señor me estaba enseñando algo. And the Lord was teaching me something Porque Él es el mejor carpintero. because He's the best carpenter. Él fue carpintero. He was a Y Él carpenter, sabe de todas estas and cosas He knew those things que yo no sabía. that I didn't know. Y hasta que encontré el pedazo recto, So I finally found a straight piece. entonces ya pude terminar el trabajo. Then I could finish the work. Por eso hay cosas en nuestras vidas Which is why there's things in our que lives necesitan estar en rectitud, that need to be upright, necesitan estar en need alineamiento. to be in alignment. Y una de las cosas que tenemos que aprender es And the things that we have to learn que no hay nada que te beneficie más a ti y a is that mí there's nothing that would benefit you more or me que caminar en justicia. than walking in righteousness. ¿Qué es justicia? What is righteousness? Cosas rectas en tu vida. y en mi Things that vida. are upright in your life and in my life. Vamos a Mateo 26. Let's go to Matthew 26. Mateo 26. Matthew 26, Versículo 26. verse 26. Mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomar, comer, este es mi cuerpo. And they were, as they were eating, Jesus took bread, blessed it, and broke it, and gave it to the disciples, and said, "Take, eat, this is my body." Versículo 27. Verse 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: beber de ella todos. Then he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, "Drink from it, all of you." Versículo 28. Verse 28. Porque esto es mi sangre. Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. For this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of sins. Ahora escucha, Now listen, este fue el último milagro que Jesús hizo. this was the last miracle that Jesus did. Hizo muchos milagros. He made many miracles. El último milagro que Jesús hizo prácticamente, bueno, hizo tantos, pero el último He made many miracles, but the last one he did, estaba dos ladrones colgados juntamente con él en otras cruces. there were two thieves actually crucified with them in either side, Pero le pidió salvación. but one of them asked for salvation. Y dice la palabra que los dos pidieron por lo mismo. And the word says that they both asked for the same. Pero uno lo pidió
en un espíritu que no estaba alineado. But one of them asked it in a sense that the spirit wasn't aligned. Uno le dijo, si eres el Cristo, sálvate y sálvame. One said, if you are the Christ, save yourself and us. Pero el otro le contesta, But the other answered, no tienes temor de Dios, don't you have any fear of God? estando en la misma condición. Being in the same condition, Él he no ha hecho nada, didn't do anything, pero nosotros but we estamos pagando lo que hemos hecho. are paying for what we've done. Y le dice a este hombre, And this man says to him, Señor, Lord, ten misericordia de mí. have mercy on me. Y dice la palabra And the word que says Jesús le dijo, that Jesus said, este mismo día this same day estarás conmigo en el you paraíso. shall be with me in ¿Qué paradise. sucedió en esa cruz? What happened in that cross? En esa cruz, estando muriendo prácticamente, In that cross, practically dying, Jesús estaba todavía salvando, Jesus was still saving someone. todavía estaba He amando. was still loving. Y no es porque no amaba al del otro lugar. No es que no amaba al que le pidió que sálvate y sálvame, sino que cuando nos alineamos es cuando los milagros ocurren. I told you. You see, when you not obey, always things happen. I say to him, you need to put a new battery. I say, no, it will be fine. You see, that's his obedience. Test. You're Test, forgiven. test. Test. Okay. And what happened? So what happened? Oh, let me change in Spanish. ¿Qué sucede entonces? What happened? Dios no puede hacer milagros God cannot do miracles cuando no nos alineamos. when we are not aligned. Los milagros Miracles son el resultado are the result de la obediencia, of the obedience, de la confianza of the trust, y de tomar el riesgo. and of taking the risk. Otra vez lo digo. Again, I'll say it. Los milagros The miracles son el resultado are the result de la obediencia, of the la obedience, of confianza the trust, y tomando el riesgo. and taking the risk. Ahora Jesús Now Jesus está despidiéndose prácticamente de sus 12 discípulos. is practically saying goodbye to his disciples Como hombre, as a man, porque después because later vendría no como hombre, he would not come as a man, sino vendría ya como el Hijo de Dios, but he would come as the Son of God con un cuerpo with a glorificado. glorified body. Ahora dice la palabra que Jesús les dice, Now the word says that he says, esta es mi sangre this is my blood del nuevo pacto, of the new covenant, que por muchos es derramada para remisión de pecados. that for many is being poured out for the remission of sins. O sea que Jesús So Jesus estaba diciendo a sus discípulos, is saying to his disciples, este vino this wine ahora se convierte now turns en sangre. into blood. Primeramente, First of all, el primer milagro que él hizo the first miracle that he fue did transformar el agua, was transform en vino. water into wine. pero ahora But now, Jesús está tomando el vino Jesus is taking the y wine lo está and transformando he's transforming it en sangre. into blood. Ahora, ¿por qué sangre? Now, why blood? Porque la sangre Because the blood es lo que da la vida. is what gives life. Tu sangre Your blood es donde está la vida. is where life is. Y ahora, ¿qué estaba diciendo el Señor? Now, what was Jesus saying? Esta copa This is my cup. representa mi sangre. This cup represents my blood. ¿Y por qué estaba representando la sangre? And why was it representing the Porque blood? estaba diciendo, Because he was saying, voy a hacer un nuevo pacto I will make a new covenant con los hombres. with man. Si los hombres creen If man believe en el sacrificio que yo he hecho, in the sacrifice that I've done, entonces then vendrá el milagro the miracle will come. de la salvación. The miracle of salvation. Vendrá el milagro de la The resurrección. miracle of resurrection. ¿Y qué sucedió? And what happened? Jesús hizo primeramente un milagro Jesus did a miracle, a través de convertir el agua en vino. turning water into wine, Ahora hizo otro milagro and then another miracle en darnos vida eterna. in giving us eternal life. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Vida eterna. Eternal life. ¿A través de qué? Through what?
a través de convertir el vino through turning the wine ahora en la sangre. now into blood. ¿Qué significa la sangre? What does the blood mean? La vida. Life. Él nos está dando su vida He's giving us his life para todo aquel que necesita vida. for all of us who need life. Pero no solamente vida, But not just life, sino perdón de also pecados. forgiveness of sins. Yo recuerdo cuando le di mi vida al I Señor. remember when I gave my life to the Lord. Yo no entendía muchas cosas, I didn't understand many things. pero le dije al Señor, te entrego mi vida. But I said to the Lord, I give you my life. Necesito tu I salvación. need your Y salvation. el Señor lo que hizo fue traer And the Lord, what he did was to bring convicción a mi corazón conviction into my y heart poder entender que esto and to really understand that this era una realidad. was a reality. Ahora, ¿qué sucedió? Now what happened? Esa agua convertida en vino, The water turned into wine. ahora ese vino convertido en Now sangre as wine turned into blood, requiere tres cosas: it requires three things: la obediencia, obedience, la confianza trust, y aún ponernos. and even to En este riesgo. put ourselves in that risk. Pero ¿cuál es el fruto? But what is the fruit? Es tener salvación, It is to have salvation, tener vida eterna. to have eternal life. Y no solamente tener salvación y vida eterna, And not just to have eternal life and sino salvation, tener convicción but also to have conviction de que nuestros pecados that our sins, el Señor los ha the limpiado. Lord has cleansed them. Amén. Amen. Ahora, ¿qué está pasando en tu vida? Now, what is happening in your life? ¿Cuáles son las cosas que necesitas que Dios haga? What are the things that God needs to do in it? Porque Jesús, Because Jesus, la madre le dijo, the mother said to him, no tienen vino. they don't have wine. En otra palabra, necesitamos la provisión. And in other words, we need the provision. ¿Cuántos necesitan un milagro de provisión? How many of you need a miracle of provision? Ya sea provisión de salud, provisión de económico, May it be provisión, provision of health, provision in the economy. no sé de qué necesitas algo. I don't know what you need. Pero la palabra nos demuestra But the word teaches us que Él está dispuesto a traer that he is willing to bring lo que tú necesitas. what you need. Sí, If tenemos estas tres cosas. we have those three things. Si obedecemos, If we obey, si confiamos if we trust, y si nos arriesgamos. and if we take a risk. Le voy a terminar de contar un testimonio. I'm going to end with a testimony. Había una pareja en la congregación en Toronto There was a couple that we had in our congregation in Toronto. y ellos no tenían dinero para la despensa. They didn't have any money for groceries. Y él dijo, ahorita vengo, And he said, I'll be right back. voy a salir al supermercado. I will go to the supermarket. Y la esposa le dijo, And the wife said, ¿no tienes dinero? you don't have money. ¿Y sabe lo que él dijo? And you know what he said? De mi casa a la tienda, From my house to the store, Dios va a proveer. God will provide. Escúchame, Listen, muchas veces los milagros no ocurren many times miracles don't occur porque nos quedamos sentados, because we just stay sitting down, porque no accionamos la fe. because we don't put into action our faith. La fe tiene que tener movimiento. Faith needs to have movement. Y él empezó a caminar So he began to walk de su departamento from his apartment a donde estaba el to supermercado. where the supermarket was. Y caminando iba, And he was walking, caminando, walking, caminando walking, y observando, and looking, caminando walking, y observando. and looking. Y antes de llegar al And supermercado, before arriving to the supermarket, en un arbusto, in a bush, vio que había un billete de $100 en el arbusto. he saw a $100 bill inside the bush. Yo sé que usted no lo cree, And I know that you may not believe it, pero esto es una realidad. but this is a reality. Es que Dios Because quiere God proveer wants to tu provide necesidad. your necessity. Pero si te arriesgas But if you take a a risk parecer to ridículo, look like a fool, a parecer un to tonto, look like, be ridiculous. iba caminando y cuando vio eso, He was walking, and when he se saw acercó. that, Primero he- dijo, los billetes de 100 son cafés. because the $100 bills are coffee looking, they look like No, brown. no brown café. looking, brownish looking. En Spanish es brown, es café. Brown. Café, pero no es café de café. y vio el billete And he saw the bill, café. the brown bill.
y se acerca And he got near it. y lo And agarra he takes y it. dice, Señor, gracias. And says, Lord, thank you. ¿Quién puso ese billete Who ahí? put the bill there? ¿Quién lo puso? Who put it there? Y cuando regresa And when he comes back con las bolsas también with the grocery bags, de groceries o de despensa, the groceries, la esposa le pregunta, the wife asks, ¿qué hiciste? what did you do? Y le dijo, And he said, el Señor the Lord proveyó. provided. ¿Por qué? Why? Porque él caminó Because he walked y no le dio vergüenza and he wasn't ashamed a quedar en ridículo. to be El ridiculed. problema es ese, que a veces tenemos más temor a la And vergüenza that's the problem. A lot of times we have more fear of being o temor al ridiculed ridículo. or afraid of being, take a risk Ridículo. or being ridiculed. Nosotros tenemos que aprender esto. We need to learn this. Ahora con eso termino. And with this, I'm done. Una ocasión estábamos, mi esposa y yo, años atrás, con un poco de problemas económicos. Once, a long time ago, we were with financial problems in Pues, the family. no tanto financial problem, no tanto problemas económicos, pero ese tiempo que estás apretado. Not so much financial problems, but those times where you are a little bit tight. Y me dice Gabriela, hay $70 en la cuenta, And my wife says to me, there's $70 in the bank, pero es el diezmo. but it is the tithe. Y necesitamos pañales para los niños We need diapers for the children y leche para los niños. and also milk for the children. ¿Qué hacemos? What do we do? Y yo le digo, ¿qué haría Jesús? And I said, well, what would Jesus do? Y con lágrimas en sus ojos, And with tears in her eyes, escribió el cheque de $70. she wrote a check down for $70. Y fui a la iglesia, And I went to the church, en la iglesia de Toronto, the Toronto church, y puse la ofrenda and en I un put sobre the offering there in an envelope, y lo puse en una caja donde hay para poner los diezmos y ofrendas. and I put it in the box for tithes and offerings. Y cuando ya me voy a sentar, porque era una conferencia, And it was a conference, and I go to sit down. antes de sentarme, Before sitting una down, persona viene y me da el saludo. a person comes to me and shakes my hand. Y cuando me da la mano, And when he takes my hand, sentí que había un billete. I felt there was a bill in the hand. Y cuando abrí la mano, And when I opened up my hand, era un billete de $100. it was a $100 bill. No tardó ni un minuto Not even a minute had gone by para que Dios hiciera el for milagro. God to complete his miracle. ¿Se da cuenta? Do you see? El problema es que The nosotros problem is that we no queremos pasar por riesgos. don't want to take risks. No queremos parecer We ridículos. don't want to be ridiculed. Pero la palabra del Señor dice, But the word of the Lord says, Pablo dice, Paul says, por causa de él, because of him, no, David dijo, David says, por causa de él yo me haré más vil. because of him I will make myself low. I will humble myself. Y nosotros tenemos que aprender a humillarnos. And we need to learn to humble ourselves. Amén. Amen? De modo que, ¿qué es lo que está pasando en tu vida? So what is that's happening in your life? ¿Qué es lo que necesitas? What is it that you need? Son tres cosas. 3 things. Primeramente, First of all, alineémonos. to align ourselves. Número dos, después, las tres cosas que hablamos. And then after that, the 3 things that we spoke about: Obediencia, obedience, confianza trust, y riesgo. and risk. Y tendrás lo que necesitas. And you will have what you need. Y puedo contarte muchos testimonios, And I can tell you many testimonies. pero lo más importante es But the most important lo thing que is tú experimentas that what you Lo que tú experience, vives. what you live, cuando le entregas tu corazón al Señor. when you give yourself, your heart to the Lord. Hay una señora que se llama Sabina. There's a lady we know that her name is Sabina. Ella es una persona que declarada a través del gobierno como ciega. That she's declared by the government legally blind. Y ella ha viajado conmigo a varios países. And she's traveled through many countries with me. Dios la sanó de 27 años de esquizofrenia y bipolar. And God healed her of 27 years of schizophrenia and bipolar. Y ella legalmente, ella tiene su carnet de ciega. And legally, she has her blind card. She's declared legally Pero blind. ella dice, But she says, Jesús son mis ojos. Jesus is my eyes. Y yo veo, And I see. yo veo. I see. Y escúchame, And listen, yo he viajado con ella. I travel with her.
Y ella está legalmente ciega. and she's legally blind, Y ella puede caminar. and she can actually walk. Ella se sube a los She autobuses. goes into the Se buses, sube al avión. she goes into the plane, Y a veces vamos a veces vamos en el and autobús. sometimes we're in the bus, Y vamos viendo los paisajes. and we're looking at the landscapes. Y siempre dice, qué bonitos And paisajes, pastor. she'll say, what beautiful landscapes, Pastor. Y yo digo, pero es que no puedes And ver. I said to myself, well, you can't see. No puedes You ver. can't see. Hace como 13 años, 14 años, ella quedó viuda. About 13, 14 years ago, she was left a widow. Y ella dice, And she says, Jehová the Lord es mi esposo. is my husband. El Señor es mi The esposo. Lord's my husband. ¿Y qué sucede? And what happens? Escúchame, Listen, tal vez no lo vas a creer, you probably won't believe it, pero esto es lo que sucede. but this is what happens. Ella se encuentra dinero, She finds money. se encuentra She dinero finds money en los abrigos. in the jackets. Y son billetes nuevecitos. And they're new bills. Y son puros billetes de 100. And they're bills of 100. Ella a veces dice, Sometimes she says, Señor, necesito un pasaje Lord, para la Argentina. I need a passage to go to Argentina. ¿Passage? Yeah. Ticket. A ticket. Okay, it's passage, okay. I'm learning something new. Necesito un boleto para ir a Argentina. I need a ticket to go to Argentina. Y empieza a buscar. And she begins to look. Y encuentra billetes nuevos And she finds new bills, de $100 $100 bills, para comprar su pasaje. to buy her passage. Es una bendición cuando empezamos a creer en And el it's a Señor. blessing when we begin to believe in the Lord. Si no me lo cree, la voy a invitar para que se lo diga. And if you don't believe me, I'll invite you to see her so she can tell you. Para que le diga todos los milagros del So Señor. that she can tell you all the miracles the Lord had done for her. Porque Because ella ama al Señor. she loves the Lord. ¿Qué necesitas? What is it that you need? ¿Qué es lo que necesitas? What is it that you need? ¿Estás dispuesto a tener estas tres cosas? Are you willing to have these three things? Yo te aseguro que los milagros están. And I can guarantee you that the miracles are there. Y Dios hará grandes cosas. And God will do great things. Amén. Amen. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te damos gracias Father, we give you thanks por esta palabra. for this word. Gracias, Señor, que tú estás dispuesto a convertir el agua en vino Thank you, Lord, that you were willing to turn the water into wine para proveer la necesidad. to provide the necessity. Pero ahora, Señor, gracias te doy, But now we thank you, Lord, porque ahora has proveído, Señor, que el vino se convierte en sangre because you provided that the wine now turns into blood para darnos to salvación give us y salvation para darnos vida eterna. and to give us eternal life. Y gracias, Señor, And thank you, Lord, que la sangre that the blood es la sangre del nuevo is pacto. the blood of the new covenant, Señor, todo pacto antiguo and every old covenant queda cancelado is canceled en el nombre de in Jesús. the name of Jesus. Declaramos que por la sangre del And we Cordero de declare Dios, that by the blood of the Lamb, ahora, Señor, now, Lord, tenemos vida, we have life, tenemos bendición. we have blessing, Y todo pacto antiguo and every old covenant que traía maldición, that brought curses, Señor, declaramos we declare now, que el Lord, día de hoy that today creemos we believe que tú, Señor, that you, Lord, convertiste turned no solamente el agua en vino, not just the water into wine, sino convertiste el vino en sangre but also the wine into blood para darnos to salvación. give us salvation. Y Señor, te agradecemos, And we Señor, thank you, Lord, porque has abierto, Señor, because you've opened up, Lord, el camino the way a la vida eterna. into eternal life. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Señor, te pido por cada persona que nos está viendo, Lord, I thank you for every person that is watching us, que tú le des, Señor, esta that revelación. you give them, Lord, this revelation. Que tres cosas son las que necesitamos The para un three milagro. things are what we need for a miracle. Primeramente, la obediencia. First of all, the obedience. Segundo, la confianza. Second, the trust. Y tercero, el riesgo. And Señor. third, the risk. Te pido, Padre, que tú en este momento, I ask you, Señor, Lord, that you in this le moment, des a las personas you give the people la capacidad the capacity de obedecerte, to obey you, la capacidad the capacity de confiar en ti to trust in y you, la capacidad de ponerse en riesgo. and the capacity to take a risk. En el precioso nombre de In the Jesús. precious name of Y el Jesus. pueblo de Dios dice, And the people of God said, amén. Amen. Dios te bendiga, nos vemos la próxima God semana. bless you. We'll see you next week. Que el Señor te dé abundantemente en esta semana. May the Lord give you abundancy this week. Bendiciones. Blessings.